Versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Bueno, imagínense, Juan, hay varios personajes bíblicos que mencionan que al ver al Señor tuvieron la misma reacción, ¿no? Dice que cayeron como muertos, que otros se desmayaron, y bueno, un poco lo que están viviendo acá los guardas, que habían puesto a la tumba para que supuestamente el cuerpo del Señor no fuera robado. Pero bueno, aparece el ángel, mueve la piedra y ellos, dice que caen como muertos, y las mujeres que están viniendo hablan con el ángel, o mejor dicho, el ángel habla con las mujeres y les dijo que no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, luego versículo 11 al 15, tenemos el informe de los guardas y cómo ellos cuentan todo lo que ha pasado a los principales sacerdotes, pero estos, bueno, como que arman una especie de historia, de relato para no decir la verdad, y entonces dicen que ellos dijeran, que los discípulos vinieron de noche y que robaron el cuerpo del Señor y que ellos los iban a proteger, ¿no? Luego versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, porque bueno, encontramos este pasaje, todos sabemos, es conocido como la Gran Comisión, y el Señor está dando una instrucción particular a la iglesia, inicialmente a los discípulos, y ellos después lo iban a trasladar por medio de la enseñanza a todas las iglesias que vendrían en las distintas generaciones. Pero es interesante notar cómo el ángel se presenta a las mujeres y le da de alguna manera la misma instrucción. Versículo 7, luego que él les dice, Jesús, el que fue crucificado, versículo 5, dice el 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7 dice: e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. Bueno, la instrucción es la misma. Ellos habían recibido una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Bueno, Cristo ha resucitado. Recuerden, ellos están completamente desahuciados. Ellos están sin su maestro, sin su líder, sin su pastor. Pero este mensaje, esta noticia ha cambiado toda la historia, ha cambiado, bueno, su realidad, ha retomado su esperanza, y eso es lo que ellas tienen que hacer. Son las mujeres las primeras en recibir la noticia, y son ellas las encargadas de ir rápido
a comunicar este mensaje, esta buena noticia? Bueno, luego vemos nuevamente la misma instrucción, versículo 19, el Señor le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, de alguna manera ellos tienen que, conforme las mujeres hicieron, escucharon el mensaje del ángel y ahora tienen que ir urgentemente a comunicar, no a los discípulos, sino a todas las naciones, este mensaje: Jesús ha resucitado. El Evangelio, bueno, nos habla justamente de eso, de que aquel que vino a morir por su pueblo, que tuvo 3 días sepultado, ha resucitado y ascendió a la diestra de Dios Padre. Bueno, este pasaje, capítulo 28, versículo 18 al 19, que nosotros conocemos como la Gran Comisión, nos lleva a hacernos una pregunta que con la ayuda de Dios responderemos en esta noche. Bueno, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito nuestro como iglesia? Bueno, hace poquito tiempo, por la gracia de Dios, hemos sido establecidos como iglesia. En el tiempo habíamos estudiado la confesión y habíamos determinado ser una iglesia confesional para tener un carácter en nuestra teología confesional, histórica. Bueno, esa es de alguna manera el perfil de la iglesia. Bueno, si alguien busca información acerca de nosotros, no solamente va a notar que somos una iglesia muy joven, prácticamente recién nacida, pero sí va a notar también que en nuestra teología, en nuestra doctrina, no solamente somos reformados, sino que también somos confesionales. Eso de alguna manera nos ayuda a entender o les ayuda a entender a las otras personas qué tipo de iglesia somos. Ahora, la pregunta no es tanto qué tipo de iglesia somos, sino que la pregunta es, ¿para qué estamos? ¿Para qué somos iglesias? Es interesante porque ¿cuál sería nuestra pregunta, o mejor dicho, nuestra respuesta a esa pregunta? Bueno, puede haber una diversidad de respuestas dependiendo el momento y la persona, quien sea preguntada sobre este asunto, y podemos, bueno, imaginar algunas respuestas. Y alguien puede decir, bueno, el propósito de la iglesia es, como vemos en el libro de Hechos, la comunión, donde estaban todos juntos, unánimes, orando y esperando la promesa del Señor. Y es verdad, la iglesia es un lugar donde los santos son convocados a estar juntos en comunión. En esa comunión somos alentados, edificados, confortados, animados, exhortados, santificados. Bueno, eso es algo de lo que sucede por la gracia de Dios cuando el pueblo tiene verdadera comunión. Pero ese no es el propósito central de la iglesia, es parte de la iglesia, es parte de lo que la iglesia hace, pero no es el propósito y el fin único de la iglesia. Bueno, alguien puede decir, bueno, el propósito de la iglesia es que el pueblo redimido de Dios se junte a alabar a Dios, a ser agradecidos con Él, como hacíamos hace un momento, a orar a Dios por nuestras necesidades. Y una vez más, eso es algo que la iglesia hace, que es enseñada por la palabra, a algo que tenemos que hacer habitualmente cada vez que nos reunimos, pero eso no es, una vez más, el propósito central de la iglesia. Bueno, otra respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Alguien puede decir, bueno, la iglesia fue establecida como columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia la que tiene que preservar la verdad por medio de una enseñanza fiel de las Escrituras. Es en la iglesia cuando nos reunimos donde somos enseñados en cuanto a la doctrina, donde se nos enseña la teología acerca del carácter de Dios y su persona, es donde se nos enseña principios prácticos para la vida cristiana, es donde venimos a ser capacitados, como dice Pablo, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Es en la iglesia donde los santos deben ser equipados para que luego puedan llevar adelante un servicio voluntario a Dios
con el desarrollo de sus dones espirituales. Bueno, alguien puede decir también, ¿es la iglesia el lugar donde nuestros hijos o donde los hijos de nuestros hermanos van a ser instruidos en su niñez en cuanto a la verdad de Dios, en cuanto al Evangelio? Es en la iglesia donde los jóvenes son enseñados y llamados a una obediencia a la verdad de Dios. En conclusión, podemos decir, bueno, la iglesia es donde los cristianos van madurando. Y nadie puede negar esta realidad, y gracias a Dios por esa realidad preciosa que puede vivir la iglesia. Pero una vez más tenemos que decir, este no es el propósito final con el que Dios creó a su iglesia. Estas son cosas que pasan dentro de la iglesia, pero no es el propósito central de la iglesia de Cristo en la tierra. Bueno, Pablo nos va a ayudar a responder estas preguntas y quiero que me acompañen ahí al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 21. Sé que este es un versículo que hemos leído por algún tiempo. Pablo está hablando acerca de la iglesia, ¿no? De cuál es el propósito, el fin de la iglesia. Dice Pablo, Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, para responder esa pregunta, ¿cuál es el propósito primordial de la iglesia? La respuesta que podemos comenzar a armar es, bueno, podemos decir que el propósito entonces de la iglesia es que Dios sea glorificado en medio de ella, en el desarrollo de todos sus ministerios, en la proclamación de la verdad. Dios es glorificado. Y Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, pero el versículo 6, dice que nosotros estamos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, dice claramente que nosotros fuimos redimidos, escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos salva con un propósito, para la gloria de su gracia. Versículo 12 del mismo capítulo 1 dice, a fin de que nosotros seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, hermanos, podemos decir con una base bíblica que el propósito de la iglesia es, como también Pablo dice a los Corintios capítulo 10, versículo 31, que Dios sea glorificado. Que todo lo que la iglesia hace debe ser con el propósito de que Dios sea glorificado. La iglesia puede reunirse y la iglesia debe reunirse para tener comunión, para estar juntos, para animarnos, exhortarnos, para alabar, para escuchar acerca de la palabra de Dios, para ser edificados, pero ese no es el propósito central de la iglesia. El propósito central de la iglesia, el motivo primordial de la iglesia es glorificar a Dios. Y si nosotros prestamos atención, los versículos que Pablo menciona ahí en Efesios capítulo 1 y capítulo 3, nos hablan de que por medio de nuestra redención, Dios iba a ser glorificado. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 17, versículo 1, es la oración sacerdotal de Cristo, es un ejemplo hermoso de la vida de oración y de cómo el Señor buscaba el rostro de su Padre en oración y cómo Él está orando por nosotros. Y dice así Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 4, de la parte final, Cristo habla de una obra que le fue encomendada. Según lo que leemos en capítulo 17 de Juan, dice, versículo 2,
que el Padre le había dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa era la obra que él tenía, o parte de la obra de redención que le había sido dado por el Padre, y que por medio de esa obra que él iba a llevar adelante, Dios iba a ser glorificado. Por eso dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, la obra que él había recibido para hacer era que dar vida a todos aquellos que él les había dado. Podemos decir, salvación, les dio vida espiritual, les dio salvación en él. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, la intención de esto es poder mostrar de que Pablo dice que por medio de nuestra salvación, no solamente la gracia de Dios es alabada, sino que Dios mismo es glorificado en la salvación de pecadores como nosotros. Cristo dice, te he glorificado en la tierra porque he cumplido la tarea que me has dado. ¿Cuál era la tarea? Bueno, dar vida a aquellos que estaban muertos espiritualmente hablando. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino del cielo a la tierra con ese plan que Dios le había dado de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque en esa obra de redención Dios es glorificado. Esa fue la misión que Cristo había recibido. Esa fue su meta, que Dios sea glorificado en todo lo que hacía. Para eso vino Cristo, para glorificar a su Padre por medio de reconciliar con Dios a los que Él les había dado. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cada uno de nosotros, en nuestra muerte espiritual, estábamos perdidos completamente. Fue necesario que Él, por medio de su obra, nos buscara y nos diera vida para poder creer en Dios. Y de esta manera Dios es glorificado. De esta manera el Padre es honrado. Dios es glorificado mediante la salvación de hombres pecadores como nosotros que estaban perdidos. El deseo de Cristo, lo que leemos en Juan 17, era el de glorificar al Padre mediante la salvación de pecadores como nosotros. Ahora, si nosotros miramos a Cristo, el llamado a las Escrituras es que nosotros debemos imitar a Cristo. Nuestro deseo entonces, al igual que el de Cristo, debe ser el de glorificar a Dios y también el de poder alcanzar a los salvadores, a los pecadores perdidos para salvación, porque es por medio de la redención de estos perdidos que Dios está siendo glorificado. Bueno, sé que por ahí los mareé un poco, pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, Cristo lo definió de esta manera, que por medio de la iglesia Dios sea glorificado. Ahora, ¿de qué manera Dios es glorificado? Bueno, lo veíamos recién, por medio de la salvación de los perdidos, por medio de aquellos que estaban en tinieblas y que ahora a través del Evangelio pueden ver la luz de Cristo. Nuestra misión en la tierra, la misión de la iglesia en la tierra es la misma misión que Cristo tuvo en la tierra. ¿Cuál era la tarea de Cristo? Padre, la tarea que me diste que hicieses he hecho y te he glorificado en la tierra. Así como Cristo recibió una tarea nada comparable con la que nosotros recibimos, porque Él vino no solamente a cumplir un propósito de glorificar a Dios en la tierra, era por medio de su muerte y de su resurrección que estos que Dios les había dado para salvar eran salvados. Nosotros no podemos morir por nadie, no podemos salvar a nadie, pero sí por medio de anunciar el mensaje de salvación en Cristo y en esta obra, de alguna manera estamos cumpliendo con la misma tarea que Cristo tuvo.
La tarea de Cristo era glorificar al Padre por medio de la salvación de los perdidos. La tarea de la iglesia de Cristo en la tierra, en cada generación, es glorificar al Padre mediante la salvación de los perdidos. La pregunta con la que iniciamos, hermanos, es: ¿cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Bueno, el propósito de la iglesia en la tierra es glorificar a Dios por medio de la salvación de los perdidos. Nuestra misión es la misma misión que Cristo tuvo en la tierra. No es diferente, es idéntica, es la misma. Tenemos el mismo propósito, el mismo fin, la misma búsqueda, que Dios sea glorificado por medio de la salvación de los perdidos. Ahora, somos enviados al mundo no para salvar, una vez más, no podemos salvar a nadie, pero sí podemos anunciar y mencionar a este mundo quién es aquel que los puede salvar. Y ahí es donde entra, bueno, pasaje que leíamos en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora, este versículo tiene otra connotación, nos da una idea más clara de qué se trata esto de ir. No se trata simplemente de ir, bueno, cumpliendo con una tarea impuesta o con un mandamiento dado. No, se trata de ir con esta finalidad: glorificar a Dios por medio de la salvación de los perdidos. Bueno, algo que la iglesia a menudo pierde de vista es su identidad. La iglesia pierde de vista para qué ha sido llamada. Y más de una vez nosotros posiblemente nos hemos preguntado: bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué el Señor me trajo a esta iglesia? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me puso en su cuerpo? ¿Para qué Dios me trajo a un grupo de creyentes los cuales nos reunimos semanalmente? Bueno, he aquí el propósito de tu salvación y de mi salvación. Dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Bueno, es interesante notar, y podemos leer este versículo en varias versiones, en el idioma original, en otro idioma, y siempre va a destacar lo mismo. Dios está llamando a su pueblo, la iglesia de Cristo en la tierra, la iglesia que Él salvó con su sangre, a que cumpla este propósito. El propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es un llamado a los líderes, no es un llamado a pastores, a misioneros, es un llamado a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Ahora, lo interesante de este llamado no es que Dios nos ha llamado a dejar nuestra vida y a irnos como misioneros. Bueno, decía Guillermo Carey que la iglesia generalmente tiene esa idea idealista de los misioneros, ¿no? Dice, piensan en el misionero como un hombre que deja su vida y se va a otro país lejano y ahí sacrificadamente predica el evangelio. Pero dice él, el llamado del evangelio es mucho más práctico que eso. El llamado del evangelio es a vivir en la cultura del evangelio, a vivir en nuestro entorno con esta meta, a ser discípulos. Hermanos, es una realidad que nosotros vamos a estar en contacto con gente que otros hermanos de esta iglesia no van a poder estar. Por alguna cuestión de espacio, de conocimiento, por la razón que sea, por trabajo, por estudio, vamos a estar en contacto con un montón de personas que ninguna otra persona en este lugar va a poder conocer. Ahora, yo no puedo perder de vista que Dios me dijo, Hijo, glorifícame en la tierra a través de hacer discípulos. La manera en que nosotros debemos ver la gran comisión no es simplemente como un mandamiento, sino como un medio, como un fin para glorificar a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, en la medida que nosotros proclamamos la verdad del evangelio, en la medida que nosotros vamos haciendo discípulos, Dios
está siendo glorificado y los pecadores están conociendo el Evangelio y siendo salvados por Él. Dios es glorificado en el milagro de la reconciliación. El Evangelio nos recuerda esto. Dios está reconciliando con el mundo a través de la muerte de su Hijo. Dice Pablo, por lo tanto, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el llamado de Dios para cada uno de nosotros no es solamente si tenemos o no un ministerio público en la iglesia, si tenemos una tarea determinada en medio de la iglesia o en alguna de las reuniones. El llamado de la iglesia a todos los hombres y mujeres en este lugar es: hagan discípulos. Hagan discípulos, porque en esto soy glorificado. No tenemos una misión diferente en el mundo a la que Jesús tuvo. Tenemos el mismo llamado. Glorifica a mi Padre por medio de la redención de los pecadores. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Y por todo el mundo, por todas las naciones, haciendo discípulos. Podemos decir entonces que el propósito de la iglesia es hacer discípulos. Si alguien nos preguntara ahora con esta explicación, podemos decir, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, podemos decir el propósito de la iglesia es hacer discípulos. Ahora, a la luz de esta verdad, yo tengo que evaluar mi vida, mi andar en Cristo, mi andar o mi compromiso con la iglesia. Bueno, está documentado a través de una filmación aquel día cuando el pastor Jorge reunió a todos los miembros en aquel lugar y bueno, fue llamando a cada uno por su nombre y cada uno subía ahí al escenario y ponía su firma, asumiendo y dando fe de que él estaba decidido, comprometido a hacerse parte de la membresía de esta iglesia. Y que él sabía lo que implicaba, ¿no? Su esfuerzo, su entrega, su dedicación a Cristo. Ahora, esto también nos ayuda a ver cuán comprometidos estamos con el llamado de Cristo. El llamado de Cristo, queridos hermanos, a cada uno de nosotros, independientemente de tus dones, de tus talentos, de tu ocupación, de tu oficio, el llamado de Cristo a cada uno de nosotros es: hagan discípulos. Ahora la pregunta, y no hace falta que nadie responda, la pregunta es: ¿estamos haciendo discípulos? Porque recuerden, ese es el propósito de la iglesia. Eso es para lo que fuimos redimidos, eso es para lo que Dios nos trajo, eso es para la razón por la cual Dios nos tiene acá en la tierra. Bueno, las otras cosas que mencionábamos, estar juntos, la comunión, el crecimiento espiritual, la contención, el compañerismo, bueno, todo eso son consecuencias de que somos parte de su cuerpo y de la iglesia, pero nosotros no podemos dejar de ver nuestra vida como parte de la iglesia bajo esta premisa: ir y hacer discípulos. Bueno, ese es el llamado. Entonces debemos hacernos esta pregunta: ¿estamos involucrados en la gran comisión? Y esto no quiere decir que ahora tengo que dejar mi vida, dejar todo mi trabajo, mis estudios, mi familia e irme a otro país a predicar el Evangelio. No, se trata de vivir como la iglesia en donde Dios nos puso, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. De eso se trata, estar involucrado en esa tarea, porque recuerden, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Dice el catecismo que el propósito del hombre, de la existencia, de la creación del hombre es honrar a Dios, glorificar a Dios y disfrutar de Él todo el tiempo de nuestra vida. Y cuando nosotros estamos cumpliendo con la gran comisión, estamos honrando a Dios, glorificando a Dios. Y si no lo estamos haciendo, entonces estamos fallando en este llamado de hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Hacer discípulos es nuestro llamado.
Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que Dios nos ha redimido y dejado aquí en la tierra. Nos ha dejado acá en este mundo para que hagamos discípulos, para traer a otros al conocimiento de Cristo, para ser un medio de gracia, para que otras personas puedan volverse discípulos, seguidores de Cristo. Como dijo el Señor en Lucas que leíamos hace un momento, para buscar y salvar a aquellos que están perdidos. Hermanos, yo sé que hablar con otras personas del Evangelio puede ser traumático, puede ser, nos cuesta tanto, hablar de estas cosas, ¿no? Nos cuesta, es una realidad. Pero nosotros podemos pedir a Dios su ayuda. Mateo 28:20 dice que ellos tenían que ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, la promesa de Dios. Hay un mandamiento de hacer discípulos y hay una promesa. Yo estoy con ustedes. En la medida que ustedes están procurando glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio, hay una promesa, hay una garantía de que yo estoy con ustedes. Ahora, ¿cuál es la razón y el propósito de que Cristo esté con nosotros? Bueno, de alguna manera, no solamente Él nos anima, nos fortalece, nos sostiene, nos guía, nos enseña qué cosas tenemos que decir, sino que también es de alguna manera de recordarnos que es su obra. Es Él el que obra en el corazón de la persona, es Él el que va a salvar a la persona, es Él el que va a traer ese corazón de piedra y va a poner uno de carne, es Él el que va a traer a esa persona de la oscuridad a la luz, y es Él la persona a la que va a obrar. Nuestra tarea simplemente es disponernos a hablar de Cristo. Nuestro motivo es glorificar a Dios. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos para Cristo. Este es el propósito y la misión de la iglesia. Bueno, tenemos tantas oportunidades a diario, hay tantas personas a nuestro alrededor, hay tantos conocidos, vecinos, amigos, compañeros que nos frecuentan habitualmente, que están perdidos en este mundo. Tantas personas en este país que aún no han alcanzado o que no han escuchado el Evangelio de Cristo. Nuestra tarea como iglesia es ir a ellos. Podemos ir directamente, físicamente nosotros, podemos preparar a alguien para que vaya, podemos apoyar a alguien económicamente que va a ir, pero la iglesia tiene que estar involucrada en esto, de proclamar el Evangelio de Cristo. Acompáñenme por un momento, hermanos, ahí a Romanos, capítulo 10. Dice versículo 13 del capítulo 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, una vez más, esa es la garantía, esa es la seguridad que tenemos, que si alguien invoca el nombre del Señor, esa persona será salva. Pero dice versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, interesante, Pablo dice, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todos podemos a viva voz decir, gloria a Dios, lo creemos así. Creemos que cualquier persona que va a Dios en arrepentimiento y con fe, será salvo. Esa es la promesa de Dios. Pero Pablo ahora hace una pregunta. Dice,
Pero ¿cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? Es verdad, Dios salva, Dios puede salvar, Dios puede redimir, pero Él ha determinado salvar por medio de la predicación del Evangelio. Ahora dice Pablo, cualquiera que invocar el nombre de Dios es salvo, pero ¿cómo van a invocar el nombre de aquel que no conocen? ¿Cómo van a creer un evangelio que no saben, que no escuchan? Y noten, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, Pablo está haciendo hincapié en la necesidad de la instrumentalidad humana, de que hace falta hombres dispuestos, hombres y mujeres, que desde sus lugares, desde sus casas, en el entorno donde ellos se desarrollan, cumplan con esta demanda. Anunciar esta verdad de que cualquier persona que con arrepentimiento y fe va a Cristo es salvo. Esa es la función, esa es la tarea. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Decía Guillermo Carey, el padre de las misiones, las palabras de alabanza a Dios, nuestra preocupación por los perdidos puede ser inútil si no va acompañada de obediencia y de una fidelidad concreta a la gran comisión. De nada me sirve decir, oh Dios, cuánto te amo, oh Dios, quiero serte fiel, oh Dios. De nada sirve, dice, si nosotros somos rebeldes y no nos comprometemos en esta función, en esta misión de la iglesia, de alcanzar a los perdidos para la gloria de Dios. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita en los negocios de la vida, ninguno se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está tomando la figura del ejército, de la milicia, de un soldado. Y dice, cuando alguien está comprometido en esa carrera, en ese lugar, bueno, no va a poder estar involucrado en las cosas de las vidas secundarias. ¿Por qué? O porque está en un lado o porque está en otro. Porque estar en un lado va a implicar que no pueda cumplir con sus funciones que le fue encomendado. Porque tiene una meta, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y querido hermano, querida hermana, en esta noche debo recordarles que Dios nos ha llamado en la gran comisión como sus soldados, como sus embajadores, para dar a comunicar a este mundo el Evangelio de Cristo. Y dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y la razón por la cual nosotros estamos incumpliendo con el llamado de Dios es porque estamos preocupados, enredados en un montón de cosas de este mundo que nada tienen que ver con Dios, que nada de relevante tienen para la iglesia y para nuestra vida espiritual. Tenemos una fascinación por lo trivial de este mundo, por lo pasajero y lo terrenal de esta tierra. Estamos involucrados, estamos enredados en cosas superficiales de este mundo y eso es lo que generalmente nos privan a cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado. No solamente fallamos en nuestro llamado, sino que tampoco glorificamos a Dios, alcanzando al perdido para la gloria de su nombre. Estamos enredados en cosas inútiles de este mundo. Mientras que la gente a nuestro alrededor no conoce el mensaje, no escuchan el verdadero evangelio, nosotros permanecemos enredados en cosas pasajeras y terrenales de este mundo. Si tan solo pudiéramos dejar de lado esa vida superficial, esa vida repleta de placeres de este mundo, si tan solo dejáramos de soñar por alcanzar aquellas cosas que este mundo nos promete, los placeres de este mundo, entonces, solo entonces, podríamos comenzar a hacer caso omiso a la gran comisión. Alguien dijo, el mejor y mayor programa para cumplir con el propósito de la gran comisión
El mejor y mayor programa para cumplir el propósito de alcanzar a los perdidos es ser la iglesia misma. No hace falta un gran programa de evangelización, no hace falta una gran campaña, no hace falta nada extraordinario. Simplemente hace falta recordar que como iglesia fuimos llamados a ser discípulos. Hace falta una cultura de evangelismo, donde se respira el Evangelio, donde se predica el Evangelio, donde todo el tiempo estamos pensando en el Evangelio, donde todo el tiempo estamos procurando de manera fiel compartir con otros en amor y descansando en la gracia de Dios el Evangelio salvador de Cristo. No hace falta grandes problemas, no hace falta grandes programas, no hace falta grandes hombres. Necesitamos una iglesia humilde, dispuesta a cumplir con la gran comisión que le ha sido encomendada. Esta cultura del evangelismo no significa simplemente que las personas sean amigables con los no creyentes, tampoco implica que nosotros como iglesia estemos haciendo un trabajo social o involucrándonos en esta cosa. No tiene nada de malo, pero el llamado de la iglesia es a compartir el evangelio con aquellos que no conocen, que no escuchan el evangelio de Cristo. Implica entender que todos estamos involucrados en esta tarea. Evangelismo o la gran comisión no depende únicamente de hombres comprometidos, de misioneros, de líderes o pastores, no. El llamado de Dios es a que cada uno de nosotros pueda ser un cristiano fiel en este llamado de la gran comisión. Mateo 28, volvamos ahí, hermanos. Dice versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, si nosotros creemos en el Evangelio y si nosotros creemos en la palabra de Dios, bueno, esto tiene que ser parte de nuestra vida. Ninguno de nosotros puede llevar adelante esta tarea si no es confiando en la palabra de Dios, en el poder de Dios y en la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Eso es lo que nos debe animar, eso es lo que nos debe dar confianza y esperanza de que no se trata de nuestra obra, de nuestros argumentos o de nuestra disposición. Se trata de la obra de Dios a través de hombres como nosotros. Pedro lo dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, si hemos conocido a ese Cristo, si Él es nuestro Señor, si verdaderamente Él es nuestro Salvador, bueno, debemos abrazar con responsabilidad y con compromiso este llamado. Y por todo el mundo y hacer discípulos. Bueno, iniciamos con una pregunta y espero que en esta noche brevemente la podemos responder. Bueno, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Querido hermano, querida hermana, en esta noche el propósito de la iglesia, podemos decir, tu propósito como parte de la iglesia es hacer discípulos. ¿Tienes vecinos que no conocen a Dios? Bueno, puedes aprovechar ahí. Familiares, amigos, compañeros, donde sea. Pablo pedía a los hermanos que oraran por él para que pudiera hablar de Cristo como él tenía que hablar. El apóstol, el gran apóstol a los gentiles, un instrumento maravilloso en las manos de Dios para alcanzar a otro. Él está pidiendo a otros hermanos en otra iglesia, oren por mí para que Dios me use en favor de los perdidos.
Nuestras reuniones de oración tienen que explotar con manos que se levantan y digo, pido a Dios que me use para la proclamación del Evangelio. Que Dios me capacite, que Dios me ayude. Hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de nuestro conocimiento, de nuestras capacidades, se trata de la disposición de nuestro corazón y de un Dios que quiere usar a un pueblo humilde y dispuesto para cumplir con su voluntad. Dios bendice a su pueblo cuando tiene este corazón, cuando este pueblo entiende su llamado, pero entiende a la vez su incapacidad. Se trata de un Dios grande usando a pequeños hombres, pequeñas mujeres como nosotros, humildes, confiando plenamente en la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude y que esto pueda ser una realidad en medio nuestro. Oremos. Señor Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Señor, tú eres paciente, compasivo. Señor, ayúdanos a ver con claridad tu llamado. Señor, tú nos has salvado, nos has redimido para que, como tu iglesia en este lugar, nosotros podamos ser sal y luz y alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo. Señor, no es nuestra la obra, no es nuestro el poder de salvar o de convencer a nadie, simplemente nuestra tarea es la de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Padre, pon en nosotros de nuevo valentía, disposición, compromiso y un deseo vivo que nos impulse todo el tiempo a poder recordar que cuando predicamos el Evangelio, tu nombre está siendo proclamado, tu nombre está siendo glorificado a través de la exposición de esta maravillosa verdad, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Señor, bendice a tu iglesia y levanta en medio de nuestros hombres y mujeres con ese corazón, con un corazón dispuesto a proclamar el Evangelio, con un corazón dispuesto a pensar en los perdidos, a pensar en aquellos que aún no te conocen y que puedan llegar a través de sus vidas, de su testimonio, de su trabajo, que puedan conocer a Cristo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. ¿Quiere?